Bien, esta es nuestra última clase teórica, por decirlo de alguna forma, en la cual vamos a hablar sobre los sistemas que componen el cuerpo humano. Los objetivos: recopilar conocimientos, habilidades y actitudes en el área de las ciencias biosanitarias en general y de la fisiología en particular. Describir la estructura y el funcionamiento de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano y la regulación de sus funciones en el estado de salud. Los temas que vamos a tratar: la descripción anatomofisiológica de los sistemas y aparatos. Los vamos a dividir en aparato locomotor, que incluye los huesos, los músculos y las articulaciones; la cabeza y cuello, que incluye cara, cráneo, sistema nervioso y los órganos de los sentidos; el tórax, que va a incluir no solamente la parte somática, sino también los órganos que se contienen en la caja torácica; el abdomen de igual forma, incluyendo también parte de la pelvis, la extremidad superior, la extremidad inferior, el sistema linfático, tegumentario y el endocrino. Bien, a manera de general, recordemos que los sistemas son conjuntos de órganos o conjuntos de aparatos. ¿Ok? Entonces, tenemos el sistema óseo, el aparato respiratorio, el sistema digestivo, el aparato locomotor, el aparato circulatorio, el sistema nervioso, el aparato reproductor, el aparato urinario y el sistema endocrino. Como primer sistema vamos a hablar sobre el sistema locomotor. Primero que nada, el sistema esquelético. El sistema esquelético consta de 206 huesos y en él se incluyen los cartílagos y ligamentos. Entonces, en general, los huesos están unidos o están sostenidos por los ligamentos y están, por así decirlo, no está unido el hueso con el hueso, porque si estuviera unido hueso con hueso, se puede ir desgastando el mismo, que es lo que sucede en las personas con obesidad y las personas mayores, que van perdiendo ese sistema de amortiguación y por eso se desgasta el mismo hueso y produce dolor. Tenemos varios tipos de huesos. Tenemos los huesos planos, como el de la calota; los huesos cortos, como los de la mano; los sesamoideos, como el de la rodilla; los huesos largos, como el del brazo; y los huesos irregulares, como las vértebras. Los huesos planos son aquellos huesos que protegen a los órganos internos. Por ejemplo, los huesos de la carota o del cráneo protegen el sistema nervioso. El esternón y las costillas protegen el aparato respiratorio y el sistema cardiovascular, junto con el esternón. En cuanto a los huesos largos, pues son aquellos que soportan el peso del cuerpo y facilitan el movimiento. Entonces tenemos como huesos largos el húmero, el radio y el cúbito, el fémur, la tibia y el peroné. Los huesos cortos son, por ejemplo, los huesos de la mano o los carpianos y los del pie o tarsianos. Y generalmente tienen forma de cubo o de cuña. El esqueleto también lo podemos dividir en dos. El esqueleto axial, que sería todo aquel que está resguardando algún órgano o que está hacia el centro del cuerpo, ¿ok? Sería el cráneo, la columna vertebral, la caja torácica. Mientras que el esqueleto apendicular es aquel como encargado de soportar y facilitar el movimiento. No necesariamente protegen nada, excepto la pelvis, que pues en ciertos aspectos sí protege
a los órganos del sistema urinario y el aparato reproductor. Y sería entonces la cintura escapular, que incluye la clavícula, la escápula, las extremidades superiores, la cintura pélvica, que incluye la pelvis, y las extremidades inferiores. Algo muy importante recalcar es que la columna vertebral sirve de sostén y cualquier afección a nivel de la columna puede ocasionar enfermedades tanto a nivel de la caja torácica como abdominal. Y también algunas enfermedades neurológicas o nerviosas que pueden producir dolores de cadera o la famosa ciática, que incluye además de dolor de cadera, también dolor en las extremidades inferiores. Las primeras dos vértebras de la columna tienen nombre propio. Se conocen como C1 y C2, pero como son aquellas que están conectadas hacia el cráneo, la primera cervical se llama atlas y la segunda cervical se llama axis. En total son 7 vértebras cervicales, son 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras que están fusionadas y de 4 a 5 vértebras coxales o coxis que también están fusionadas. En cuanto al sistema articular, como les dije, es aquel que sirve como de comodín o amortiguador entre los huesos. Incluye los ligamentos, los músculos y las cápsulas articulares. Y como ven en esta imagen, no se toca el hueso con el hueso. ¿Okay? Esta imagen que estamos viendo aquí es la articulación del hombro. Y ella en realidad tiene un movimiento completo. No solamente abduce o aduce, sino que también hace circunvoluciones, rotaciones, etcétera, etcétera. Al igual que la articulación femoral. Vamos a tener 3 tipos de articulaciones principales. Las diartrosis, que tienen gran movilidad, también se conocen como sinoviales, y los ejemplos más comunes serían el hombro y la cadera. Las anfiartrosis, que tienen poca movilidad, por ejemplo, la caja torácica. Y la sinartrosis, que no tienen ningún tipo de movilidad. Y el ejemplo más común o más fácil sería los huesos del cráneo, que en realidad están fusionados desde cierta edad y ya no tienen movilidad. Tenemos articulaciones en pivote, por ejemplo, las de las vértebras con la cabeza. Tenemos articulaciones esféricas, que sería el hombro y la cadera. Articulaciones en bisagra, en el codo, la rodilla. Articulaciones en silla de montar, que tienen movimientos pero limitados. Articulaciones condiloideas, que tienen movimientos como de pronación. Y las articulaciones planas o artroideas, que simplemente son movimientos como hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. En cuanto al sistema muscular, consta de aproximadamente unos 600 músculos esqueléticos. Se estudia por regiones, como vemos en la imagen. Esta es la parte, la cara anterior, o la visión anterior del cuerpo, y esta es la visión posterior del cuerpo. Los músculos también se dividen según su tipo. Puede ser músculo cardíaco, que solamente existe en el corazón, el músculo esquelético, que está en todas las partes del cuerpo que tiene movimientos voluntarios, y el músculo liso, que principalmente está recubriendo los órganos internos, ¿ok? Y su funcionabilidad es involuntaria.
En cuanto a la cabeza y el cuello, recordemos que esto también contiene la cara y el cráneo. Tenemos distintas regiones. Esta es una visión somática, es decir, superficial, pero que a pesar de ser superficial la podemos dividir en subregiones que facilitan el estudio de las estructuras contenidas en la misma. En cuanto a las regiones del cuello, se trata de dividirlo en triángulos. Por ejemplo, aquí, desde aquí hasta aquí abajo y hasta acá arriba, más o menos el número 17, 15 y 16 sería en el triángulo anterior del cuello. Esta parte de acá atrás que no tiene número sería el triángulo posterior del cuello. El 19 sería el músculo esternocleidomastoideo. Tenemos el triángulo carotidio, que es el 16, que contiene el paquete neurovascular. Tenemos el triángulo submandibular, que es el que está por debajo del reborde de la mandíbula. Tenemos el triángulo homoclavicular, que es este pequeño espacio que está aquí, que en realidad lo único que contiene son músculos. Y el triángulo submentoniano, que estaría un poquito más arribita donde está el 18, que está limitado por los músculos digástricos, que tienen una forma de V, y el triángulo está entonces contenido dentro de esa V. En cuanto al sistema nervioso, lo podemos dividir en sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a estar entonces formado por el cerebro y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico va a tener dos vías, una aferente o sensorial, es decir, la que recibe el estímulo a nivel somático o superficial, y una vía eferente o motora, que es aquella que envía la respuesta. Recordemos que, por ejemplo, si nosotros ponemos la mano sobre una vela encendida, ese estímulo de calor se va a recibir, va a correr a través de los nervios hasta llegar al sistema nervioso central, y el cerebro entonces va a mandar una orden motora que va a hacer que nosotros quitemos la mano del calor. ¿Okay? Entonces eso es lo que hacen las vías aferentes y eferentes. Comunican partes distantes del cuerpo con el cerebro de una manera muy rápida, y es un sistema de causa y efecto. Recordemos entonces que, como les hablaba de los músculos, pues a nivel del sistema nervioso también hablamos de acciones voluntarias y acciones involuntarias. Por lo que entonces vamos a tener un sistema nervioso autónomo y un sistema nervioso somático. En esta imagen entonces estamos viendo el sistema nervioso central en morado, el cerebro y la médula espinal, mientras que en amarillo estamos viendo el sistema nervioso periférico, que va a incluir entonces todas las raíces nerviosas que salen del cráneo, de la médula espinal. También incluye los órganos de los sentidos. En cuanto al cerebro o sistema nervioso central, se puede dividir en distintas partes. Por ejemplo, la parte más negra sería la corteza cerebral, ¿ok? Y es aquella estructura que protege en la superficie cerebral y que tiene algunas funciones más que nada propioceptivas. Ejemplo, los sentidos, movimientos voluntarios, el lenguaje, las emociones y los pensamientos. En cuanto al tálamo y los núcleos grises, que es este que está aquí, es el encargado del control del movimiento y el tono muscular. En cuanto al hipotálamo, que es el que está por debajo, más o menos por aquí, es el encargado del control de la supervivencia, la ingesta de comida, el control de la temperatura, la respuesta o defensa,
el pensamiento sexual. Entonces, ahora bien, la pregunta clásica o la frase clásica, te quiero con todo el corazón. El corazón no tiene nada que ver con los sentimientos, ¿ok? Todo se maneja a nivel del hipotálamo. Entonces, está mal dicho. No sería te quiero con todo el corazón, sería te quiero con todo el hipotálamo, porque es allí donde entonces se regulan las emociones. Tenemos también el hipocampo o el sistema límbico, perdón, que más que nada son encargados de funciones de memoria y aprendizaje, y contiene el sistema límbico, el principal rector de las emociones. El cerebelo, que es este que está acá, el cerebro es todo lo que está en azul, ¿ok? Azul y morado. Y el cerebelo es esto que está aquí. Es el encargado de la coordinación y el equilibrio junto con el sistema vestibular y procesa o integra toda la información que reciben los órganos de los sentidos y hace que el movimiento sea fluido y coordinado. En cuanto al tronco encefálico, entonces es aquel que controla las funciones vitales, esas funciones que son involuntarias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no puedo estar pensando constantemente en que tengo que respirar o que mi corazón tiene que latir, ¿ya? Entonces eso se maneja involuntariamente y se maneja justo aquí en el tronco encefálico. En cuanto a la médula espinal, entonces, es la que comunica el cerebro con los nervios periféricos y se encarga de las vías aferentes y eferentes o conducción de señales hasta el cerebro. Además de las partes, estructuras internas, en el corte medial que teníamos anteriormente, también el cerebro se divide en lóbulos, ¿ok? Tiene un lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y un lóbulo occipital. También lo podemos dividir en dos, en un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Aquellas depresiones más profundas a nivel de la corteza cerebral, estas que están aquí, se conocen como surcos, ¿ok? Mientras que aquellas que son como curvas, como esta que está aquí, o esta que está aquí, se conocen como circunvoluciones. Y a nivel de estas circunvoluciones o surcos se regulan entonces las actividades primordiales del cuerpo humano. Aquí tenemos una vista posterior y podemos ver bien cómo se inserta el cerebelo justo por debajo del cerebro. La línea media o una línea gruesa que separa los hemisferios del cerebelo se conoce como vermis y tiene un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, y si lo cortamos a la mitad, en corte sagital, vamos a encontrar que el cerebelo tiene forma de árbol y esto se conoce como árbol vitae. Se ve alterada la función del cerebelo más que nada en las personas que tienen problemas de alcoholismo crónico. Se va perdiendo la función de equilibrio. Siguiendo con el sistema nervioso, entonces recordemos que les hablaba que tenemos un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico y este también se dividiría en el sistema parasimpático, en el sistema nervioso autónomo, perdón. Y el autónomo a su vez se dividiría en parasimpático y simpático. La forma más fácil de estudiar el parasimpático y el simpático, o en general el sistema nervioso autónomo, es que todo lo que hace uno de los sistemas, el otro hace lo contrario. Por ejemplo, el parasimpático contrae la pupila, mientras que el simpático la dilata. El parasimpático estimula la salivación, mientras que el simpático la inhibe. Y así sucesivamente con todos los órganos que se ven controlados por el sistema nervioso autónomo. Recordemos que el autónomo entonces es aquel que trabaja de manera involuntaria. Y gracias a eso es que todas las funciones vitales de nuestro cuerpo y todos los procesos metabólicos del cuerpo
se dan de una manera automática, sin la intervención de que si no me acordé de respirar, pues no respiro. La irrigación del cerebro es muy importante, ¿ok? Vienen de las ramas ascendentes de la carótida interna y de las arterias vertebrales, ¿ok? Y ellas forman ramas. Las ramas más importantes arteriales serían la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. ¿Y esto por qué? Porque a la hora de estudiar las enfermedades, ya sea isquémicas o hemorrágicas a nivel cerebral, de acuerdo a la afectación o al síntoma de focalización que presente la persona, nosotros podemos orientarnos más o menos cuál es la arteria que está comprometida. ¿Ok? Entonces, la arteria cerebral anterior irriga todo lo que está en amarillo. Esto es una vista lateral y esto es un corte sagital. Y si ven por dentro, hacia la parte medial del hemisferio, todo está irrigado por la arteria cerebral anterior. Mientras que la posterior irriga parte del parietal, occipital y parte del temporal. Aquí la vemos en azul. Y la arteria cerebral media, entonces va a irrigar más que nada la parte parietal y temporal hacia las caras laterales de los hemisferios. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, recordemos que el cerebro está contenido en el cráneo, pero él no está sujeto a nada, sino que se mantiene flotando dentro del cráneo. ¿Cuáles son las funciones del líquido cefalorraquídeo? Pues más que nada la amortiguación, evitar posibles traumatismos que pueda sufrir el sistema nervioso central y la médula espinal, y nutrir ciertas células nerviosas y eliminar los desechos metabólicos. Se forman los plexos coroideos a una velocidad de 21 a 22 cc por hora, que durante un día debe ser aproximadamente unos 500 cc por día. Cada 4 a 5, el líquido cefalorraquídeo se renovará entonces unas 4 o 5 veces por día. O sea que él va a recorrer todo el espacio entre las meninges y el cerebro y la médula espinal, pero va a haber un recambio del mismo cada 6 o cada 8, cada 6, perdón, o cada 4 horas. Entonces, de esos 500 cc se mantienen circulantes unos 150 cc. Entonces, esto que está aquí en rojo son los plexos coroideos, que están a nivel del segundo y tercer ventrículo. Los ventrículos son estos espacios que cuando realizamos un corte sagital al cerebro se pueden apreciar en la cara interna del mismo, ¿ok? Y son iguales, un ventrículo a cada lado, así que sería primero y segundo ventrículo. El tercer ventrículo está más hacia atrás y el cuarto ventrículo está un poquito más hacia abajo. Entonces el líquido cefalorraquídeo se va a formar justo en esos plexos coroideos de los 4 ventrículos. Y él va a realizar una circulación constante alrededor de las meninges y del cerebro y alrededor de la médula espinal. Entonces recuerden que también les hablaba de circunvoluciones, surcos y todo lo demás, ¿ok? ¿Y eso por qué? Porque es importante. El cerebro consta de, esta que está aquí en negrita, sería el área motora primaria, mientras que esta que está acá sería el área somatosensorial primaria, ¿ok? Esto que está aquí se llama homúnculo y no es más que la representación del cuerpo humano con una figura deforme, que en realidad es lo que significa homúnculo, sobre la representación en nuestro cerebro para recibir señales o para enviar respuestas motoras, ¿ok? Esta vista es una vista lateral, mientras que esta es una vista, un corte coronal, es decir, este es el hemisferio izquierdo, este es el hemisferio derecho, y lo que hicimos fue hacer un corte coronal. Por eso es importante que se aprendan bien los planos anatómicos.
porque de esa manera es que se estudia la anatomía. No solamente es saber que hay una vista anterior y una vista posterior. Yo también al realizar ciertos cortes puedo tener vistas coronales, que sería en este caso. En cuanto a los órganos de los sentidos, son 5: la visión, la olfacción, el gusto, la audición y el tacto. El sentido de la visión involucra más que nada el ojo y el nervio óptico con sus conos y bastones, los cuales son los responsables de captar las imágenes y la luz. Entonces, recordemos que los ojos tienen funciones de acomodación que van a depender más que nada del cristalino, y aquí se incluyen entonces los defectos del desarrollo que producirían la miopía y el astigmatismo. Tenemos entonces la agudeza visual, que es la que nos ayuda a discriminar entre dos puntos, y tenemos más internamente entonces la retina, que tiene todas estas capas que están aquí, y que en realidad pues son las que nos van a ayudar a absorber la luz, a captar los colores y a ver durante la noche. Todo lo que recibe el ojo se va por medio del nervio óptico hasta el cerebro, donde es traducida la información y podemos entonces saber qué es lo que estamos viendo. En cuanto al sentido de la audición, pues involucra el oído, tiene una parte membranosa y una parte ósea. La parte ósea consta de 3 huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Tenemos un oído externo, que incluye el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, un oído medio, que sería la parte ósea, y un oído interno, que incluye el aparato vestibular y la cóclea, o el caracol. Dentro del aparato vestibular, recuerden que trabaja en conjunto con las funciones del cerebelo y nos ayudan con el equilibrio, mientras que la cóclea, en su parte membranosa o en su parte gelatinosa, es la que entonces va a procesar lo que se recibe de onda sonora. El órgano en realidad que funciona como sistema, como órgano del sentido de la audición, sería el órgano de Corti, y está ubicado dentro de la cóclea. En cuanto al tacto, tenemos múltiples receptores a nivel de la piel y depende en qué lugar del cuerpo está esa piel, asimismo tenemos receptores. Por ejemplo, si usted le quiere tomar la temperatura a alguien, usted no usa la palma de la mano, porque en ese lugar no hay suficientes receptores de termorreceptores o receptores de cambios de temperatura, sino que utiliza el dorso de la mano, porque es allí donde hay más receptores térmicos. Y así también otros receptores para el dolor, para el frío, etcétera, etcétera. En cuanto al sentido del gusto, involucra más que nada la lengua. Y hay distintos lugares de la lengua que se encargan de percibir los sabores. Por ejemplo, los sabores salados se sienten más en la punta de la lengua. Y pues las papilas gustativas son las encargadas de recibir esa estimulación, enviar las señales a las fibras nerviosas gustativas que están involucrados más que nada el séptimo, el noveno y el décimo par craneal, que sería el facial, el hipogloso y el vago. Y entonces vamos a transformar lo que estamos percibiendo en la boca en señales químicas y nerviosas, que nos van a ayudar a discernir si lo que estamos comiendo nos gusta, o si es dulce, o si es amargo, etcétera, etcétera. En cuanto al sentido del olfato, más que nada está ubicado en la nariz. Los aromas entran por las narinas y llegan a este punto, que son
las fibras olfatorias que atraviesan el hueso o la lámina cribosa y llegan hasta el bulbo olfatorio, que es donde va al par craneal encargado de la olfacción. Y de ahí se traduce entonces la información a nivel cerebral. En cuanto al tronco, específicamente el tórax, estas son vistas superficiales. Podemos dividir el tórax, por ejemplo, en líneas. No solamente existen planos, términos de relación y comparación, sino que para estudiar más minuciosamente se divide el cuerpo en partes mucho más pequeñas. Tenemos la línea medio-esternal, la línea external, la línea paraesternal y la línea clavicular media. Así tenemos entonces la línea axilar anterior, la línea axilar media y la línea axilar posterior. Y así, si tuviéramos la parte de atrás o el dorso, también teníamos líneas escapulares. ¿Qué se contiene dentro del tórax? El sistema respiratorio. El sistema respiratorio involucra desde la cavidad nasal, la orofaringe, la laringe, la faringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. ¿Ok? Tenemos una vía aérea superior que consta de la nariz, la cavidad nasal, la faringe hasta la laringe, y de ahí hacia abajo entonces la vía aérea inferior, la tráquea, los bronquios, bronquiolos y los alveolos, que es donde en realidad se da el intercambio gaseoso. En cuanto al sistema circulatorio, que también está contenido parte de él, o la parte más importante del dentro del tórax, esto a manera de conocimiento general, en la sangre viajan células vivas, entre ellas los eritrocitos, que tienen una forma redonda pero achatada, los glóbulos blancos, que son las células de defensa, y las plaquetas, que son pequeñitas pero que nos ayudan a evitar que nos desangremos, puesto que ellas se van agrupando y forman los coágulos. Entonces, el sistema cardiovascular incluye el corazón, los grandes vasos y todas las arterias, venas y capilares del cuerpo. Las arterias son grandes, su pared es gruesa, firme, redondeada, mientras que las venas son un poco más pequeñas, su pared es delgada, por lo tanto, no conservan esa forma cilíndrica. Y los capilares, pues más que nada, como vemos en esta imagen, es como la unión de las arterias con las venas y es donde se da, por ejemplo, hasta aquí llega el oxígeno, se queda en la célula y ya de ahí en adelante la sangre se va sin oxígeno. ¿Okay? Entonces las arterias llevan sangre con oxígeno, mientras que las venas llevan sangre sin oxígeno. Tenemos dos tipos de circulación, en realidad son tres, pero la tercera es la circulación fetal y eso en realidad solo se da durante el embarazo. Después de que nacemos ya se supone que no funciona más la circulación fetal. Tenemos la circulación pulmonar o menor, que es aquella que se encarga más que nada de las arterias pulmonares y la sangre que va con oxígeno o que viene sin oxígeno, es decir, la sangre que entra al corazón va directamente al pulmón, se oxigena y regresa. Esa es la circulación menor o pulmonar. Mientras que la circulación mayor o sistémica es toda la sangre que sale del corazón para oxigenar el cuerpo. Tenemos el abdomen y la pelvis. ¿Okay? El abdomen también lo podemos dividir, ya sea en cuadrantes o en 4 cuadrantes o en 9, de acuerdo a qué tan específico queremos estudiar el abdomen.
y eso incluye también parte de la pelvis o hipogastrio. ¿En qué está contenido dentro del abdomen? El sistema digestivo, ¿verdad? Este incluye la cavidad bucal, las glándulas salivares o el anillo de Waldeyer, que también funcionan como parte del sistema endocrino, parte del sistema de defensa y parte del sistema digestivo. Está el esófago, el estómago, el duodeno, donde desembocan los conductos del páncreas y de la vesícula, el ilio, el intestino delgado, que se divide en 3 partes, se une por la válvula iliocecal al colon ascendente, colon transverso, colon descendente. ¿Pero qué hace el sistema digestivo? ¿Okay? En la cavidad bucal se da la ingesta de la comida. Entre la orofaringe y el esófago se da la fase de ruptura mecánica de los azúcares simples y el alimento baja por propulsión. En el estómago se da la digestión química, que junto con los líquidos que se forman en el páncreas y en la vesícula, se degradan las grasas, por ejemplo, o los azúcares. En el intestino delgado se da la absorción y en el intestino grueso se da la eliminación de los desechos. Entonces, veamos, por ejemplo, el estómago. Esto que está aquí es parte del esófago. Esta línea punteada sería la porción abdominal del esófago. El estómago tiene un fondo, un cuerpo, un antro, un conducto pilórico y tiene un esfínter inferior o el esfínter pilórico. Este esfínter que está aquí en esta línea punteada se conoce como cardias. ¿Ok? Tenemos retraído un poco el hígado para poder observar las estructuras del estómago y la vesícula biliar. Tenemos parte del riñón, que es un órgano retroperitoneal, el vaso, que es látero-posterior, y el epiplón, que es esto amarillo. Entonces, como les mencionaba, el intestino delgado se divide en 3 porciones. La porción proximal se conoce como duodeno, que es donde desembocan los conductos que vienen del páncreas y de la vesícula. Tenemos el yeyuno, que es la segunda porción, y el ilion, que es el que entonces es la última porción del intestino delgado, que se anastomosa con el colon ascendente en la válvula iliocecal. En cuanto al intestino grueso, pues tenemos la válvula iliocecal, el apéndice que ocasiona muertes a nivel mundial si no se diagnostica a tiempo, es como una colita y a veces está retrocecal, es decir, que está por detrás y pegada a la parte de atrás del ciego. La primera porción se conoce como ciego. Si vamos subiendo sería el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente. Esta porción de aquí que tiene forma de S se conoce como sigmoides. La primera porción que baja sería el recto. La segunda porción sería el canal anal y el esfínter anal. El siguiente sistema que está contenido en el abdomen sería el sistema urinario, que consta de los riñones, derecho e izquierdo, los uréteres, derecho e izquierdo, la vejiga y la uretra. La diferencia, como vemos en esta imagen, como van a ver más adelante, pues la uretra femenina es más corta que la masculina. La célula funcional más importante de los riñones es la nefrona, que está compuesta por el glomérulo, los capilares glomerulares, los túbulos renales, los túbulos colectores. ¿Ok? Y en ellos más que nada se da la filtración de la sangre,
lo que produce finalmente la orina. Distintas afectaciones en la asa de Henle o en los glomérulos o en los túbulos causan diferentes enfermedades. En cuanto a la vejiga, pues los uréteres se anastomosan posteriores. Tiene el músculo detrusor, que él se activa cuando vamos al baño y comprime. Esto que está aquí es orina, ¿no? El detrusor lo que va a hacer es que va a comprimir y eso va a facilitar la salida de la orina. En cuanto a la uretra femenina y masculina, pues como les mencioné, la femenina es cortita. ¿Ok? Está la vejiga, la uretra y el orificio uretral externo. ¿Ok? Mientras que en el hombre está la vejiga, están las glándulas seminales, está la próstata, está la uretra membranosa, la uretra esponjosa y por fin el orificio uretral externo a nivel del glande. El sistema reproductor está contenido parcialmente entre el abdomen y la pelvis, pero también debemos incluir las glándulas mamarias, que aunque no estén a nivel del abdomen o de la pelvis, también desempeñan un rol importante en el sistema reproductor, sobre todo en las mujeres. Si vemos la diferencia, pues la glándula mamaria femenina es súper desarrollada, tiene muchos lobulillos, mucho tejido graso, mientras que en el hombre, pues hay menos tejido graso, los conductos están atrofiados, no hay lobulillos ni lóbulos y el pezón es más pequeño. En cuanto a los genitales femeninos externos, está el monte de Venus, que es donde está el vello, está el clítoris, el orificio uretral externo, que es completamente independiente del orificio vaginal. El vestíbulo es como la parte que está entre el orificio uretral y el orificio vaginal, los labios menores, que sería la parte rosada, y los labios mayores, que sería la parte de afuera. La región perianal, que es el espacio entre el introito vaginal y el ano. En cuanto a las estructuras internas, pues está el útero con sus 3 capas, el miometrio, el endometrio y el perimetrio. Están las trompas de falopio con las fimbrias, el ovario, el cuello cervical interno, el cervix externo, la vagina y la vulva. Recordemos entonces, como hablábamos durante la clase de reproducción, que las trompas uterinas o trompas de falopio se dividen en el istmo, que es aquella que entra casi al útero, en la ampolla, el infundíbulo y las fimbrias. Y las 3 capas que les hablaba del útero, el endometrio es la capa interna que las mujeres mudan, por decirlo de alguna forma, todos los meses con la menstruación, que es el lugar donde se implanta el óvulo, y como no hay implantación, pues él simplemente se desprende y produce el sangrado. El miometrio es la capa gruesa muscular y el perimetrio es toda la capa superficial del mismo. En cuanto a los genitales externos masculinos, pues más que nada es el pene, con el glande, la corona del glande, el frenillo, que tiene uno, está posterior, el rafe, que es la línea engrosada, el escroto, la región perineal y el ano. En cuanto a los órganos internos, pues tenemos las vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvoretrales, que ellas 3 participan en la formación del semen con las distintas sustancias que secretan, junto con los espermatozoides que salen del testículo por el epidídimo hacia el conducto deferente, y entonces tenemos el pene y la uretra. El pene entonces tiene un cuerpo cavernoso y un cuerpo esponjoso. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que estas partes son las que cuando se llenan de sangre producen la erección.
En cuanto a los miembros superiores, tenemos las partes superficiales, tenemos los huesos y los músculos que serían el braquial por delante y el tríceps por detrás, y asimismo los extensores y flexores de los dedos, que son los que nos ayudan a abrir y cerrar la mano o mover los dedos. ¿Okay? En cuanto a los miembros inferiores, también podemos estudiarlos somáticamente o superficialmente en regiones, por ejemplo, la región glútea o la región anterior de la rodilla o la fosa poplitea, el talón, etcétera, etcétera. Y también entonces se estila estudiar la pelvis junto con las extremidades inferiores, aunque no debería ser. La pelvis consta de 3 huesos, no solamente la cadera, ¿ok? Son 3 huesos funcionados. El hueso que parece como unas alitas, hacia arriba se conoce como ilion. El hueso que está hacia la parte anteroinferior se conoce como pubis, y el hueso que está lateroinferior se conoce como isquio. Y así entonces tenemos los huesos largos de las extremidades, el fémur, la tibia, el peroné y los huesos del tarso. Los dedos de la mano se estila decir que son dedos, mientras que los dedos de los pies también se les puede decir artejos. En cuanto al sistema linfático, es el encargado del drenaje de ciertas sustancias del cuerpo, ¿ok? La importancia del sistema linfático es que cuando haya una infección en cualquier lugar, por ejemplo, a nivel de la orofaringe, una infección de las glándulas, se pueden sentir en algunas personas, no en todas, y también va a depender de la cantidad de carga viral o de respuesta inflamatoria, van a inflamarse ciertos ganglios, ¿ok? Hay una cadena de ganglios que pasa justo por detrás de la oreja, hacia adelante, hacia el cuello y hacia abajo, ¿ok? Alguno de esos ganglios puede inflamarse dependiendo qué tan severa sea la respuesta inflamatoria. Así también cuando tenemos una infección de vías urinarias o algún tipo de infección hacia la parte inferior del cuerpo, es común que se inflamen los ganglios inguinales. Entonces se encarga del drenaje del líquido intersticial, transporta los lípidos que absorbemos de la dieta y protege contra microorganismos invasores. Esto mediante la respuesta inmunitaria. En cuanto al sistema tegumentario, no es más que la piel. El órgano más grande del cuerpo humano es la piel. ¿Y por qué es importante? Porque como les mencionaba con el tacto, hay distintos receptores bajo la piel, ¿ok? Y la piel la podemos dividir en epidermis, que es esta capa superficial, en dermis, que es la capa media, y en la hipodermis, que es la capa más interna donde ya hay vasos sanguíneos, ¿ok? También tenemos las glándulas sudoríparas, tenemos el pelo y tenemos glándulas sebáceas, terminaciones nerviosas, receptores y vasos sanguíneos y linfáticos. En cuanto al sistema endocrino, no es más que el conjunto de glándulas que hay en el cuerpo, ¿ok? Ellas cumplen funciones metabólicas. Por ejemplo, hablábamos del hipotálamo. Los centros de comando del cuerpo en el hipotálamo y la glándula pituitaria son los que dirigen el sistema endocrino, ¿ok? Entonces la glándula pituitaria es como la glándula madre. A partir de las acciones y secreciones de ella, entonces el resto de las glándulas del cuerpo trabajan. Mientras que la glándula pineal, que está posterior, tiene forma de piña o cono, se encarga más que nada del ciclo de vigilia-sueño y es nuestro reloj biológico. Además que cuando dormimos entonces producimos melatonina. También tenemos las glándulas tiroides y paratiroides que están en el cuello. La tiroides abraza
la tráquea, mientras que las paratiroides son posteriores y están dentro de la tiroides. Y son número par, 2 a cada lado. También tenemos las glándulas suprarrenales, que son como el sombrerito de los riñones, y se encargan más que nada de la regulación de la presión arterial y de los efectos de tener sed, tomar agua, etcétera, etcétera. Y tenemos entonces también el páncreas. Recuerden que les mencionaba que el conducto pancreático desemboca en el duodeno y tiene sustancias que nos ayudan a digerir ciertos alimentos. En cuanto a las hormonas, es importante. Recordemos que la pituitaria es la que regula todo el sistema endocrino, pero esta la podemos dividir en adenohipófisis o hipófisis posterior. La adenohipófisis va a producir la hormona estimulante de la tiroides, la hormona estimulante de la adrenocorticotropa, la folícula estimulante o la luteinizante, la melatonina, la hormona de crecimiento y la prolactina. Mientras que en la región posterior entonces se va a producir la hormona adenosina y la oxitocina. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Buenas tardes, profe. Disculpe, usted va a colgar la clase en la plataforma, ¿verdad? Siempre se cuelga. Listo, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se considera, profe, disculpe, se considera el fémur el hueso más largo del cuerpo? Es correcto, es el hueso más largo. Ok, gracias, profe. Bien, vamos a hablar entonces del taller número 5. Van a realizar un cuadro comparativo donde van a describir por sistemas los órganos que componen los mismos, describiendo la función principal de cada uno de ellos. Profe, Dígame. disculpe, es que yo yo estoy llegando a mi casa, no tengo mucha carga. Ya el celular me dijo que tenía nada más 8%. Sobre el